Hola, soy Mike Madewell del Departamento de Soporte Técnico. En esta sección veremos cómo configurar un sensor de caudal en un programador iCore una vez conectado. Hablaremos de cómo programar las estaciones si queremos monitorearlas de forma individual. Veremos los porcentajes de caudal excesivo o insuficiente y el retraso de inicio para cada estación. Al final, hablaremos de cómo iniciar el aprendizaje del caudal esperado. El programador iCore puede monitorear el caudal a través de un sensor de caudal de Hunter o HFS, pero también se pueden utilizar algunos sensores de otras marcas con este programador. El sensor de caudal se coloca en la línea principal después de la válvula maestra y se instala con un acople. El tamaño y el material del acople dependen de los requisitos de la aplicación. Es importante anotar qué acople usa, ya que deberá ingresar esta información al configurar el sensor. El sensor de caudal se conecta directamente al programador a través de un par de cables, uno rojo y uno negro. Al conectar un sensor, es importante que retire el puente que conecta a los dos tornillos. Además, si no hay ningún sensor conectado, se debe dejar el puente. Los cables del sensor se conectan a un par de terminales de sensores en el compartimiento de cableado, ya sea S1 o S2. Si tiene la versión de metal o de plástico, verá un tercer par de terminales de sensores como este. Conectaremos nuestro sensor de caudal en S2 porque ya hay un sensor conectado al primer par de terminales. El cable rojo se conecta al tornillo del sensor marcado en rojo y el cable negro al tornillo del sensor marcado en negro. Si extendió el cableado del sensor de caudal con otro cable, mantenga el mismo orden de los cables rojo y negro o el sensor no será detectado. Una vez que conecte el sensor, hay que configurarlo con el panel de control para seleccionar el sensor de caudal correcto. Para hacerlo, gire el selector a funciones avanzadas. Use la flecha de abajo para seleccionar configuración del sensor y luego presione el botón de más para acceder. Ya tenemos un sensor click conectado al primer terminal de sensor y el sensor de caudal de Hunter al segundo terminal. Dejaremos CEN1 configurado como está y CEN2 como un sensor HFS junto con su correspondiente tamaño de acople. Podemos elegir entre las diferentes opciones de sensores de caudal según el tamaño del acople. Por ejemplo, si el cuerpo del sensor es de cédula 40 de 1 pulgada, debe elegir el HFS FCT100. Si el cuerpo del sensor es de cédula 40 de 1 pulgada y media, debe elegir el HFS FCT150. Para cédula 80 de 1 pulgada y media, debe elegir el HFS FCT158, etc. Para ver una lista completa de opciones, consulte el manual del propietario. Si usa un sensor de caudal de otra marca, seleccione Personalizado 1. Presione la flecha derecha para configurarlo. Ingrese el factor K y la compensación especificados por el fabricante de su sensor de caudal. Las opciones Personalizado 1 y Personalizado 2 usualmente no se usan. Pero si decide usar varias entradas de caudal con medidores de diferentes tamaños, puede usarlas. Solo hay una salida de válvula maestra, pero es posible conectar un medidor de caudal a cada entrada de sensor en iCore. Para regresar a la pantalla Configuración del sensor, presione la flecha de abajo hasta seleccionar Regresar. En nuestro ejemplo, configuraremos la segunda entrada de sensor de caudal de Hunter con un acople de cédula 40 de 1 pulgada. Una vez que el sensor esté configurado, hay que indicarle a cada estación cómo responder a ese sensor. Para configurar la respuesta del sensor de caudal, vaya a Funciones avanzadas y presione la flecha de abajo para seleccionar Funcionamiento del caudal. Luego presione el botón Más para acceder. Aquí puede indicarle a cada estación si debe monitorear el caudal o no. Use los botones más o menos para indicar sí o no al monitoreo de caudal para una estación y use la flecha derecha para ir a la siguiente estación. Verá que cuando el monitoreo esté activado, habrá más opciones en la parte inferior de la pantalla. La primera opción es galones por minuto esperados y verá que está en blanco. Esto se debe a que aún no pasamos por el proceso de aprendizaje para cada estación. La siguiente opción es exceso de caudal. Indica el límite ante el cual reacciona el programador cuando se detectan condiciones de caudal excesivo. El valor predeterminado es 115%, es decir que si el programador registra condiciones de caudal superiores en un 15% al caudal esperado, activa una alarma de caudal excesivo y suspende el riego de esa estación. Puede cambiar este valor de 110% a 300%. Del mismo modo, insuficiencia de caudal es el límite ante el cual reacciona el programador cuando se detecta un caudal insuficiente.
El valor predeterminado es 50%, es decir, que si el programador registra condiciones de caudal inferiores al 50% del caudal esperado, activa una alarma de caudal excesivo y suspende el riego de esa estación. Puede cambiar este valor de 10% a 100%. Retraso de inicio es un periodo de tiempo programado para que el sistema se estabilice en caso de un flujo inestable dentro de la línea principal después de activar la estación. El valor predeterminado es 1 minuto. Durante el minuto posterior a la activación de la estación, el caudal no se considerará para la alarma. Si después de ese minuto se sigue registrando una condición de caudal excesivo o insuficiente, el programador apagará esa estación. Para que el programador pueda aprender el caudal de cada estación que desea monitorear, las estaciones tienen que tener un tiempo de riego. Deberá programar al menos 1 minuto para cada estación de la cual se debe aprender el caudal. Para captar el caudal esperado, gire el selector a la posición de operación manual. Presione la flecha de abajo para seleccionar Aprender caudal esperado y luego presione el botón Más para entrar. Se le indicará que gire el selector a la posición de riego si desea aprender el caudal de todas las estaciones. Si desea aprender el caudal de una estación particular, use la flecha derecha para encontrar la estación deseada y luego gire el selector a riego. En nuestro caso, queremos que el programador aprenda el caudal esperado de todas las estaciones que deseamos monitorear. Por lo tanto, simplemente gire el selector a la posición de riego. El programador comenzará a activar las estaciones por un breve periodo para aprender el caudal de cada una. Una vez que el programador haya aprendido el caudal esperado, podemos revisar los galones esperados para cada zona. Gire el selector nuevamente a funciones avanzadas y seleccione Operación de caudal. Lo que vemos aquí es el caudal esperado que el programador aprendió para cada estación individual. Por ejemplo, usemos la estación 1. El programador aprendió que en la estación 1 pasan 11.26 galones por minuto. Si dejamos los valores predeterminados, en el futuro, cuando el sensor detecte un caudal de 14 galones por minuto en esa estación, apagará la estación, esperará 1 minuto y luego la reiniciará para ver si solo fue una fluctuación aleatoria. Si continúa el caudal excesivo después del minuto, el programador mostrará una alarma de caudal excesivo y suspenderá el riego. Esto se debe a que el sistema está recibiendo un 15% más del caudal esperado. El mismo principio se aplica para el caudal insuficiente. Si el sensor detecta un caudal menor a 6 galones por minuto debido a una válvula que no funciona, apagará la estación, esperará 1 minuto y luego la reiniciará. El programador luego mostrará una alarma de caudal insuficiente porque el sistema está funcionando a un 50% por debajo del caudal esperado. Nuevamente, puede cambiar los límites de caudal excesivo o insuficiente por estación. Si sus límites son demasiado cercanos al caudal aprendido o al caudal real, hay una mayor probabilidad de recibir una alarma. Así que le conviene establecer su límite superior e inferior con un intervalo que permita un funcionamiento normal con fluctuaciones en la fuente de suministro de agua. Cuando una estación esté activa, la pantalla mostrará la cantidad exacta de galones por minuto que pasan por esa zona. Además, el LED de caudal en la sección Estado del sistema estará en verde cuando el caudal sea normal. Si detecta un exceso de caudal, el LED cambiará a rojo. Cuando el programador detecte un caudal excesivo en una estación particular, apagará la estación y pasará a la siguiente. Las demás estaciones que no están siendo monitoreadas o que no tengan una condición de caudal excesivo continuarán funcionando normalmente. Si tiene más preguntas acerca de cómo configurar el sensor de caudal en iCore, consulte el manual del propietario que se encuentra en el sitio web de Hunter junto con otros recursos de iCore.